título de esta noche: Los dioses de la nueva era. Espero que sea de bendición para todos y vamos a tener allí dos videos que después nos van a dar una idea a ustedes de qué tiene que ver esto. Los dioses de la nueva era tiene su base, y vamos a verlo mayormente en el hinduismo o mucho antes en el gnosticismo. Pero lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta noche es cómo eso ha influido tristemente en nuestro mundo occidental, pero tristemente se ha metido dentro de la iglesia. Usted como creyente, yo como pastor, tenemos la responsabilidad de estar bien instruidos en qué es lo que debemos creer, qué es lo que es algo que no es bíblico, o sea, que está en contra de los principios bíblicos, y precisamente por eso vamos a dar este estudio, porque este estudio que tiene que ver con el gnosticismo del primer siglo tiene bases que son completamente paganas, y vamos a ver todo lo que abarca y cómo esto tristemente ha inundado todo el mundo occidental y ha afectado también a la iglesia cristiana evangélica increíblemente. Así que nosotros como iglesia tenemos que ser un baluarte, como le dijo Pablo a Timoteo, de la verdad, defender la verdad, luchar por la verdad y vivir de acuerdo a esa verdad que está establecida en la palabra de Dios. Así que vamos a ver en esta introducción ahora qué cosa es la nueva era. La nueva era tiene origen en el gnosticismo. Yo no sé si usted ha leído, yo sé que sí, todos han leído quizás Apocalipsis, y se hablaba en el primer siglo de los gnósticos, ¿verdad? Bueno, el gnosticismo comenzó precisamente en el primer siglo de nuestra era, o sea, de la era cristiana, hace 1900 años atrás, y alcanzó su mayor fuerza en el segundo siglo, cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Precisamente había iglesias que estaban afectadas por este gnosticismo, que vamos a ver qué es, que es quizás un poco difícil de definir, porque vamos a ver que es una combinación de cosas religiosas, de cosas filosóficas y de cosas que tienen que ver con ocultismo y con cosas diabólicas. Es una vida de todo. Vamos a ver aquí precisamente lo que es gnosticismo. Dice que es un complejo movimiento religioso filosófico. ¿Y qué está pasando para que ustedes puedan tener la idea del estudio? Que muchas cosas se están aceptando en nuestro mundo y tristemente dentro de la iglesia porque tienen un carácter filosófico o científico, y no saben que detrás de eso hay demonios o está el diablo, y que nada tiene que ver precisamente con la fe cristiana. Así que es un complejo movimiento filosófico religioso, y tiene una inmensa variedad de sectas y movimientos gnósticos. O sea, es una liga de muchas cosas, y allí todo el mundo tiene cabida. O sea, vamos a ver que allí puede pertenecer cualquiera, o sea, cualquiera puede pertenecer a este grupo, no solo a los grupos gnósticos, sino también a los grupos de la nueva era. Dice que tiene una gran diversidad de doctrinas y enseñanzas, o sea, tiene demasiadas, pero vamos a decir unas cuantas que son las que las caracterizan, o sea, a todos estos grupos que los caracteriza a todos. O sea, esto que vamos a decir son lo que ellos creen, lo que ellos sostienen, aunque hay muchos grupos que tienen otra cantidad de creencias que ninguna está basada precisamente en la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que este domingo, ¿qué pasó? Hablábamos de las reglas y las leyes de Dios. No pueden ser cambiadas, no pueden ser modificadas, y la enseñanza de la palabra de Dios nosotros no podemos permitir que nadie la venga a arreglar, a cotejar, a cambiar, a modificar, porque simplemente la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. Ahora, a pesar de que hay toda esta gama de creencias, vamos a ver en algunas cosas que los gnósticos coinciden, y que de este gnosticismo viene el llamado movimiento de la nueva era, que se ha introducido, y vuelvo a repetir, durante todo el estudio lo voy a hacer, y que se ha metido no solamente en el mundo secular occidental, sino que se ha metido dentro de la iglesia, y esto lo vamos a poder comprobar más adelante. Ahora vamos a ver lo primero. Ellos pretendían la posesión de un conocimiento especial de la verdad, superior a la fe, reservado para los iniciados. O sea, los gnósticos decían que ellos eran unos superdotados, que solamente ellos podían conocer la verdad que tenían que ver con la eternidad, que tenían que ver con lo espiritual, que tenían que ver con aquellas cosas que eran de contemplación y de las cosas ocultas. Claro, ahí está fuera el Dios verdadero, porque ellos no creen en un Dios verdadero y único. Ellos creen en una gama de dioses y de cosas, de creencias que son completamente opuestas a la palabra. Pero ellos decían que ellos tenían un conocimiento especial, o sea, ellos no eran gente cualquiera, y pues se vanagloriaban de ellos, y esto lo caracteriza
gnosticismo que abarcó el primero y el segundo siglo. Bueno, la nueva era sostiene, cuando viene el gnosticismo, que se puede llegar a ser como Dios, y precisamente, si recordamos, ese fue el engaño en el huerto de Edén. Voy a contarles algo rapidito, una experiencia que me pasó en un lugar donde yo fui a resolver unos asuntos que tenían que ver con el IRS y el income tax, y había una persona que me dijo, yo tengo a Dios dentro de mí. O sea, pero no como nosotros decimos, Dios está con nosotros o el Espíritu Santo mora en nosotros, sino que él decía que el hombre tiene un poder que le permite, no tiene que depender necesariamente de Dios, no tiene que depender de la Biblia, no tiene que depender de asistir a una iglesia a la cual Cristo compró con su sangre. O sea, él decía que él precisamente tenía un potencial que era como si fuera un propio Dios. Bueno, precisamente eso es lo que cree la nueva era, lo que creía el gnóstico. Pero si usted va a la Biblia, eso precisamente fue lo que Satanás le enseñó ¿cómo se llama? A Adán y Eva, y los quiso engañar. Dice que la serpiente dijo, no moriré, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, de la ciencia del árbol, de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que este deseo de ser como Dios lo introdujo Satanás desde el mismo momento en que el hombre desobedeció. Y desde esa época hacia acá, todos esos movimientos que no son bíblicos, que no tienen que ver con la verdad de Dios, pues le han enseñado al hombre que el hombre puede llegar a ser como Dios, sin depender de Dios, sin buscar la enseñanza de Dios, que es un poder que está en él. Y precisamente eso es lo que mueve al hinduismo, mueve al budismo, de que uno, a través de ciertas prácticas como la meditación, el yoga, y cosas como para más adelante, uno puede llegar a elevarse espiritualmente y ser igual a Dios o ser como Dios. Así que ese fue el engaño de Satanás, pero ha inundado nuestro mundo. Ahora, ellos también creían en una combinación de dualismo, materia y espíritu. Fíjense cómo ellos veían la cosa. Tenían o sostenían que el universo era esencialmente malo y que había una esfera pura espiritual. O sea, decía, el universo completamente es malo y había una perfecta esfera espiritual. Miren, todo lo que Dios creó, tanto lo espiritual como lo material, si vamos al libro de Génesis, vimos, y todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Claro, al entrar al pecado se contaminó la creación física y también hubo afectación en la creación del hombre y también hubo una rebelión en el cielo porque Dios creó a los ángeles con la libertad de estar al lado de los hombres y la tercera parte se reveló, todo el mundo lo dice, y también está revelado en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Pero lo que voy, ellos decían que había un universo que era malo y había una esfera espiritual que era perfecta. Eso es lo que ellos decían y enseñaban. Aceptaban que tanto Dios como el universo eran gemelos. Fíjense, todo esto son creencias que vienen del gnosticismo, pero que ahora lo creen los que practican la nueva era. Pero el problema es que la nueva era, usted va a ver que hay de todo tipo de personas en la nueva era. Y esas influencias de la nueva era, tristemente, se han introducido dentro de las iglesias llamadas evangélicas. Así que fíjense qué clase de error. Dice que tanto Dios como el universo era eterno. Nosotros sabemos que eso no es así, porque Dios es eterno y Dios comenzó a crear cuando Él quiso. Entonces, lo primero que creó fue el mundo espiritual y después creó el universo y después creó al hombre y preparó la tierra antes de crear al hombre y después pues, lo puso aquí en la tierra hasta que desobedeció. Sostenían, lo tercero, que es lo que caracteriza generalmente a todos estos gnósticos y a los que creen en la nueva era, aunque hay mucha variedad de creencias entre ellos, todas confusas, y ninguna es compatible con la palabra de Dios porque se opone a la palabra de Dios, porque ellos dicen que no hay una verdad absoluta, que hay muchas verdades, que cada uno puede tener su propia verdad, y eso es lo que es el relativismo, y eso lo estudiamos cuando vimos el estudio de la iglesia emergente, y entonces la gente pues le gusta todas estas cosas nuevas. La gente no le agrada decir, no le agrada oír de que hay una verdad absoluta y de que hay un único Dios verdadero, pero hay una sola verdad. La gente quiere creer otras cosas, dice no, eso es así, lo he investigado, y hay otras cosas que se pueden llegar a conocer sin necesidad de acudir al único Dios. Sostenían que Dios no podía actuar directamente sobre el mundo material, sino por medio, fíjense lo que creían, por medio de un creador artífice subordinado y de rango superior distinto a la deidad suprema. O sea, estaban haciendo una separación de que había un Dios que se ocupaba
de la parte material, pero que no tenía que ver nada con la deidad suprema. Eso no es así, hay un solo y único Dios verdadero. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis y nos enseña la palabra de Dios. Ahora, negaban la verdadera humanidad de Cristo, consideraban que era irreal, porque precisamente estos movimientos gnósticos y de donde vino la nueva era, están negando el que Cristo se humanó, que fue Dios hecho carne, que vino a la tierra. O sea, ellos niegan, y ahí se negaban, porque estamos hablando del gnosticismo que dio origen a la nueva era, negaban la verdadera humanidad de Cristo y consideraban irreal. Entonces, bien, la vida terrenal de Cristo, especialmente el sufrimiento de la cruz. O sea, ellos no creían en eso. Eso, si usted lee el mensaje a las 7 iglesias de Asia, de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que esos ya estaban en el tiempo de los apóstoles, y sobre todo en el primer siglo, en el tiempo de Juan, que fue el discípulo que más duró. Así que negaban la vida terrenal de Cristo y especialmente su sufrimiento en la cruz. Ahora, ¿por qué ellos niegan esto? Precisamente porque ellos ignoraban esto que viene ahora. En la cruz, Cristo venció a Satanás y su hueste. Y entonces ellos precisamente creen que como el poder está en ellos, Cristo no venció a ningún Satanás, Cristo no tenía ningún poder. Y entonces, ¿qué hacen? Que dejan a Cristo de un lado, como si fuera un iluminado más, porque ellos creen que ellos mismos pueden ser como Cristo, que ellos mismos pueden ser como Él. Fíjense qué terrible es esto. Pero vamos a ver de qué forma esto se ha introducido en algunas iglesias y las ha afectado grandemente. Y lo triste es que no se enseña lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Bueno, este pasaje no está completo y cité la última parte. Léase después Colosenses 2, 13 al 15. Pero dice que Cristo en la cruz despojó a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos sobre la cruz. O sea, que en la cruz, ¿qué hizo Cristo? Venció a Satanás y su hueste, venció al que tenía el imperio de la muerte. Acuérdense que Cristo fue el primero que resucitó para no morir más, con un cuerpo inmortal, glorificado, incorruptible, para vivir eternamente. Y precisamente esa es la esperanza que tú y yo tenemos como Cristo. Todos los que habían resucitado en el tiempo de Cristo, todos los que habían resucitado en el Antiguo Testamento y todos los que resucitaron en el tiempo de la iglesia, volvieron a morir. ¿Por qué? Porque el imperio de la muerte estaba allí, estaba liderado por Satanás, pero Cristo lo venció. Aunque seguimos muriendo, ahora el imperio de la muerte no tiene poder permanente en nosotros, porque tenemos una esperanza de resurrección eterna, y eso lo venció Cristo en la cruz. Por eso es que este movimiento gnóstico y el movimiento de la nueva era niegan de que Cristo sea el que venció en la cruz a los principados y potestades, y niegan de que Cristo sea Dios y de que Cristo es un hombre que fue el que vino a la tierra para poder pagar por nuestros pecados, porque era Dios todo. Así que ahí ellos lo niegan. Negaban la personalidad del Dios supremo y negaban también la responsabilidad del hombre ante su creador y Dios. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen en esto. Dice que negaban la personalidad suprema de Dios. La Biblia enseña que hay un único Dios verdadero. Eso yo no lo puedo cambiar. Tristemente, Dios me ha dado la oportunidad de llevar muchos años predicando el Evangelio, pero a veces no se enfatiza que lo que dice la Biblia, hermano, o lo creo o no lo creo, pero no lo puedo arreglar, no lo puedo cambiar. Hay un único Dios supremo, Jehová, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. Hay un solo Dios, dice, hay muchos textos de yo soy Dios y yo soy Dios. No hay Dios más que yo. O sea, eso está en el libro de Isaías, está en Jeremías, está en los profetas. Y también Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien me has enviado. Ahora, no solamente negaban la personalidad del Dios supremo, sino que negaban también la responsabilidad del hombre ante su creador y Dios. Esto viene del gnosticismo, y el gnosticismo estamos hablando de hace 1900 años. Ahora bien, hoy también, de una forma muy sutil, que se ha introducido en la iglesia, de que el hombre es escogido por Dios y el hombre no tiene responsabilidad. Eso es lo que enseña precisamente el calvinismo, que está hecho tanto daño, y que nosotros no venimos de la protesta ni de Lutero ni de Calvino, nosotros venimos por la línea apostólica. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Que el hombre tiene que arrepentirse y que el hombre tiene que creer. Eso fue lo que yo prediqué el domingo. Pero fíjense por donde viene el hilo, pero eso se ha colado hoy en la iglesia. Entonces, miren, si Dios tiene todo el poder y el hombre no tiene ninguna responsabilidad,
negaba algo que Dios estableció. Dejará al hombre, padre y madre, y subirá a su mujer, luego serán una sola carne. Y le dijo Dios a aquella pareja, multiplicado y el chip la tierra y son juzgados. O sea, negaba el matrimonio, que era un mandato de Dios. La familia, allá afuera está puesto en el letrero de la iglesia, la familia fue creada por Dios, no por el hombre, es una institución humana, y es entre un hombre y una mujer. Puede ser violado eso. Hoy los hombres enseñan otra cosa, pero lo triste es que no solamente los hombres lo enseñan, las autoridades lo enseñan, los gobiernos lo enseñan, sino que hay iglesias que dicen que no, que puede ser el amor o el matrimonio puede ser entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. No, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, claro, esto es algo que es un poco fuerte y que no todo el mundo quiere enfrentarlo porque entonces nos pueden acusar de que somos racistas. No, nosotros no somos racistas. Dios ama a todas las personas. Dios ama a los homosexuales, pero ellos tienen que arrepentirse. Dios no tolera que un homosexual diga, bueno, yo soy homosexual, yo amo a Dios, Dios me tiene que perdonar, pero yo quiero seguir mi pecado. No, tienes que arrepentirte. Es como si yo dijera, bueno, yo soy un fornicario, yo soy un adúltero, y Dios me ama, Dios me tiene que perdonar, pero yo voy a seguir siendo fornicario y adúltero. No. O sea, Dios ama al pecador, pero no merece el pecado. Entonces, Dios ama a los homosexuales, pero no se puede ser homosexual y venir a Dios y decir soy el hijo de Dios. No, porque Dios estableció bien claro el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, fíjense lo otro, pero otro me enseñaba la no influencia entre alma y cuerpo, lo cual significaba que con el cuerpo se podía hacer lo que uno quisiera y entonces con el alma dedicamos a la contemplación de los misterios. O sea, otros me enseñaban lo contrario, que no importaba, usted podía hacer con su cuerpo lo que usted quisiera y entonces con el espíritu usted podía honrar a Dios. Bueno, déjenme decirle, hay iglesias evangélicas en que no se acuerdan. No importa lo que usted haga, si su corazón ama a Dios, Dios le va a perdonar. No, eso no es así. Porque dice la Biblia que si mi fe no tiene obra, mi fe es muerta. ¿Y cuáles son las obras que me salvan a mí? No las obras de la ley, sino las obras de una fe genuina. Porque cuando yo tengo fe en Dios, yo voy a hacer las cosas que agradan a Dios. Voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen hijo, voy a ser fiel a mi esposa, voy a vivir con honradez, no voy a engañar, no voy a hacer nada más. Así que no es que yo con mi cuerpo hago lo que me dé la gana y entonces con el espíritu alabo a Dios. No. Alma y cuerpo tienen que servir a Dios y uno orar para poder agradar. Pero entonces iban a comprar uno de que no negaba el matrimonio y otro que no, que se podía hacer todo lo que uno quisiera. La salvación la atribuía a aquel iluminado, dotado de un conocimiento el cual el alma recibía la salvación no haciendo falta los sufrimientos vicarios de Cristo. O sea, ellos decían, no hace falta de Cristo, no hace falta de Dios, usted por sí mismo puede llegar a ser a Dios. Eso es lo que enseña el hinduismo, eso es lo que enseña el budismo y eso es lo que vino del gnosticismo. Y antes de que se me vaya a olvidar, aunque lo diría más adelante, el hinduismo surgió aproximadamente unos 1800 años antes de que viniera Cristo. Así que eso estaba ahí. Ese engaño de Satanás desde el huerto de Edén se fue arraigando en las personas y entonces el hombre creía que podía ser. ¿Qué fue lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Por qué Dios mandó aquel juicio y la confusión de lengua? Porque el hombre se rebeló contra Dios. No. Porque el hombre quería ser igual a Dios, porque el hombre quería que podía luchar contra él. O sea, siempre el hombre ha tratado de usurpar a Dios. Entonces, este movimiento gnóstico que dio origen a la nueva era, pues decía que la salvación no se falta los sufrimientos de Cristo, o sea, de que Cristo hubiera pagado por nuestro pecado, porque uno por sí mismo podía alcanzar la salvación. ¿Ven el peligro? Eso es un gran peligro que nosotros tenemos que conocer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice a los que buscan de Dios, hacer morir por los que de nosotros, fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, los hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 al 6. O sea, que si yo digo que yo vengo a Dios, yo tengo que vivir de acuerdo a la ley de Dios. Tengo que orar todos los días, Señor, ayúdame a hacer como tú quieres que yo sea. La regla para uno vivir la vida cristiana está aquí. Y yo siempre lo resumo en el Sermón del Monte, que no es lo único que hay que leer. Pero si usted quiere saber cómo debe vivir un cristiano, aplíquese la ley, aplíquese el Sermón del Monte. Son el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, aunque hay parte del Sermón del Monte y el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos. Pero tenemos que vivir la vida cristiana. O sea, no podemos vivir con nuestro cuerpo lo que queramos y con el espíritu adorado de Dios, porque precisamente la Biblia nos enseña que lo terrenal tiene que morir en nosotros. Ahora, otra de las cosas que ellos creían es que hacían una fusión de doctrinas cristianas
cristianas con elementos filosóficos, místicos y mágicos del Oriente. O sea, ¿cuál es el peligro de la nueva era y del gnosticismo? Que ellos no decían, no somos cristianos, pero el cristianismo no es así como se enseña. Entonces, lo que querían hacer es un arreglo. Entonces, combinaban doctrinas cristianas con elementos místicos, mágicos y filosóficos. Hermano, la palabra de Dios usted no la puede mezclar con otra cosa. Porque cuando la mezcla, se va a echar a perder. No porque la palabra de Dios es lo que se echa a perder lo que usted va a creer. Porque la palabra de Dios no se puede contaminar. O sea, esta es palabra de Dios única. La palabra de Dios nadie la podrá destruir. Nadie puede encontrar la palabra de Dios. Pero cuando el hombre mezcla la palabra de Dios con otra enseñanza que no tiene que ver con la enseñanza central de Dios, ¿qué hace? Él mismo se destruye. ¿Por qué? Porque ella tiene una visión diferente de cómo vivir, de cómo agradar a Dios, de cómo llegar a ser. Así que hacen toda esta línea. Esto mismo hace actualmente el movimiento de la nueva era, o sea, que tiene de todo un poco, pero déjame decirle, hay millones que lo están siguiendo. No solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero, tanto en América Latina, como en Europa, como en Asia, bueno, y sobre todo los países orientales y del Medio Oriente. Todos esos países tienen una lista de todas estas cosas. Ahora, otra de las cosas que decían es que las escrituras del Antiguo Testamento eran atribuidas a un creador inferior del mundo. Fíjense, o sea, dividían la revelación bíblica en que el Antiguo Testamento era un creador inferior y entonces que era el Dios de los judíos, pero no el Dios supremo. O sea, que decían que el que había inspirado al Antiguo Testamento era el Dios de los judíos, no el Dios supremo. Ahora, dígame usted qué enseña la Biblia. El Dios de los judíos es el Dios. ¿Cuál es el único Dios verdadero? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso está repetido en la Biblia cientos de veces. Ese es el Dios que nosotros creemos, no podemos. Ahora, hoy en día, yo me he dado cuenta que tristemente, cuando se habla del único Dios verdadero, no se quiere mencionar ni a los Dios, ni se quiere mencionar al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, o a Jehová de los ejércitos. Pero ¿cuál es el problema? Porque hay temor. ¿Por qué? Porque los judíos, que son el pueblo escogido desde donde vino el Mesías, es odiado por el mundo entero. Y entonces la gente teme que también le odien a él o que digan que él está discriminando a los demás. Dios no discrimina a nadie. Dios no discrimina ni a los musulmanes, ni a los hinduistas, ni budistas. Pero la gente tiene que entender que hay un Dios supremo, no un Dios inferior como ellos creen de los judíos, que fue el que preparó o el que inspiró al Antiguo Testamento, sino que hay un único Dios supremo y precisamente el Dios de los judíos. Ahora, vamos a ver ahora, creo que ahí viene ahora el video, vamos a ver si no me falla el video para que lo puedan ver. A ver, si no puedo poner el video no importa, pero el video está bien. Creo que está bien, vamos a decir eso. Vamos a dejarlo. Es un video que habla de cómo el gnosticismo y la nueva era ha inundado el mundo, de cómo el mundo occidental ha creado por medio de la meditación, por medio del yoga, inclusive se están enseñando en las escuelas, lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine. Entonces se puede alcanzar un nivel máximo, un nivel en que uno puede por sí mismo llegar a ser como Dios y que no necesita precisamente de lo que Dios establece sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces Dios queda echado a un lado y entonces lo demás es el yo de lo. Ahora vamos a ver la nueva era en la definición. La nueva era no es una secta como los borbones, los testigos, o sea, no podemos definirlo como una secta porque no lo es. Y ese es el peligro, que no lo podemos ver, o sea, no lo podemos palpar, no podemos identificarlo como tal, a no ser que usted converse con la persona. Pero ¿qué pasa? Que estos que pertenecen a la nueva era van cantando gente y tristemente a veces confunden a personas que creen que tienen la verdad, y digo que creen que tienen la verdad, porque si tuvieran la verdad verdaderamente no los pueden confundir. Pero tristemente gente que dice, bueno, esto es una nueva creencia, voy a ver qué es. Hermano, déjenme decirle, respecto a Dios, respecto a la eternidad, no hay nuevas creencias, todo está. No hay nada nuevo, todo Dios ya lo reveló a nosotros a través de los profetas y de los apóstoles. Así que no es una secta, tampoco tiene una vestimenta para los identificar. Bueno, ahí si ustedes
muy atrayente. Porque si yo con mi pecado, tú me aceptas como yo pedí. Pero Dios también recibe a todos. Tiene que arrepentirse de su pecado. Esa es la gran diferencia. Entonces el hombre, cuando ve que algo no le toca a él, o sea, yo puedo seguir siendo como yo soy, bueno, voy a unir a él. Y entonces la nueva era va cargando tanto. A ver, bueno, dice que algunos lo han identificado como un sida espiritual, o sea, como algo que está haciendo un daño tremendo. ¿Por qué? Porque está quitándole el lugar a Dios para poner al hombre como si fuera. Y ese es el gran peligro que tiene la mujer. Ahora vamos a ver que lo que pertenece a la nueva era dice que es un nuevo peligro para la humanidad, o sea, algo que va a venir. Acuérdense que precisamente eso es lo que el anticristo va a ofrecer al final de los tiempos. Una religión para todos, escuchen bien, esto es lo que enseña la nueva era. Un gobierno para todos, justicia para todos, y todos pueden llegar a ser como Dios. Eso es lo que ellos predican, eso es lo que ellos enseñan, eso es lo que ellos hacen en sus reuniones, en sus meditaciones. O sea, una sola religión para todos, y eso suena bonito. A la gente le gusta, porque no conoce la Biblia, los cautiva. Un gobierno para todos, justicia para todos, todos pueden llegar a ser como Dios. El hombre siempre ha querido ser como Dios, y cuando te dan la posibilidad de que tú puedas llegar a ser como Dios, pues entonces eso te va a cautivar. Pero cuando conocemos la verdad bíblica, nos damos cuenta que eso es una mentira, y que esa mentira comenzó ahí precisamente en el huerto de Ahora bien, no es esto precisamente lo que ha de prometer el anticristo, o sea, un solo gobierno, unidad para todos, una sola religión. Parece de que la gran primera alianza con el anticristo. Fíjense lo que está escrito allí, y se le permitió, esto es lo que habla allí en Apocalipsis del anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y terceros, y también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y elaborar todo por toda la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el que fue inmolado al principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. O sea, lo que el anticristo va a ofrecer, que va a engañar a millones, tengo que la nueva era. Entonces, si usted se da cuenta, la nueva era le está preparando el terreno al anticristo. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis léase los capítulos 2 y 3? Se repite 7 veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Porque precisamente Dios quiere que tú y yo estemos apercibidos. El hombre es muy fácil de engañar. Ahora, ¿saben quién no puede ser engañado? El que tiene la verdad de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad que nos guía a todo. Pero no tiene el Espíritu Santo, porque la mayoría no cree en Dios. Lo cree